La clave para que alguien pueda ser un buen coach es haber sido cliente de muchos procesos de coaching, estar en un proceso constante, continuo, sin término de transformación personal. Si tú vives desde la superficie, no puedes acompañar a alguien desde lo profundo. Entonces, definitivamente lo más importante para poder acompañar a clientes es tú haber tenido un proceso profundo de transformación. La certificación Inner Voices Master Training o entrenamiento para un máster en las voces interiores tiene precisamente como objetivo, primero, facilitar en los participantes un proceso de inmersión personal en su diversidad interior, en que descubran todas las polaridades de las que están constituidos, de modo tal que cada vez puedan vivir más desde lo que se llama un centro de presencia, un centro de aceptación del otro, en la medida en la que tú eres capaz de irte quitando las fronteras de la mente, las fronteras propias de tu propia cultura. En esa medida tú vas a ser capaz de aceptar incondicionalmente a cualquier persona y por eso es que lo llamo convertirse en un coach sin fronteras. La certificación está dividida en 2 semanas intensivas. En la primera semana va a ser una experiencia de cada uno vivenciándose desde su pluralidad interna y desde todas estas voces que nos habitan contradictorias, porque todos tenemos al bueno, al malo, al diablo, a la bonita, a la pesada, al conformista, de la conciencia que tenemos sobre estas diferentes voces, de la manera en la que somos capaces de desidentificarnos con ellas. Vamos a ser capaces de ser literalmente dueños de nuestra propia vida interior. Y además de esto, vamos a estar trabajando con los arquetipos de los guerreros que también he ido desarrollando desde hace varios años. En la segunda semana va a ser ya específicamente todos los pequeños detalles de la técnica para facilitar el contacto y el diálogo con las voces interiores. Vamos a ver también algo sobre el manejo energético que hay en esta metodología y vamos a trabajar también un poco con los sueños y cómo las voces interiores se manifiestan también a través de nuestros sueños. Esta metodología tiene la característica de que una vez que la has probado se genera adicción, porque no es posible que no haya transformación en alguien una vez que la aplicas. Decidí junto con mi socia y amiga irnos a México a vivir esta experiencia con Laura Fierro. Teníamos unas excelentes opiniones con respecto a su hacer y la sorpresa fue de que lo que pensábamos que iba a ser una capacitación pasó a ser uno de los motivos por el cual mi vida se ha transformado. Estoy muy feliz de haberlo realizado, porque para mí fue un antes y un después en un montón de cosas de mi vida. It was an amazing experience, an amazing journey into myself. Es un proceso transformacional, experiencia Hagakure. Es un método que agrega mucho a la mochila que traigo con mis herramientas de coaching. Lo que me permitió fue poder elegir quién quería ser, en qué momento y para qué. ¿Y para qué? Fundamentalmente para poder alcanzar otros objetivos. Empezar a tomar conciencia de quién lidera, qué voz es la que está en juego cuando estoy organizando, resolviendo, conversando o comenzando algo nuevo. Me ha ayudado a encontrarme, a generar mis propios recursos, a desarrollarme de forma más orgánica, integral, para poder acompañar a otros. El tener conciencia de quién está liderando, en mi caso particular, hace la diferencia entre lograr los resultados que quiero o seguir intentando. Es una riqueza que te posibilita estar en contacto con cualquier tipo de persona sin que te afecte, sin que te enganches, sin que te enojes, porque sabes que esa persona es como es y en el fondo acaba siendo un reflejo tuyo. Es verdaderamente impresionante y no es suficiente con leerla, igual que el liderazgo nunca jamás lo vas a ejercer leyendo libros, ni leyendo mi libro, ni leyendo ninguna otra literatura del tema. Nadie va a poder desarrollar la maestría en esta metodología si no lo vive en carne propia.